Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase de anatomía. ¿Sí? Lo último que vimos fueron los términos de filogenia, ontogenia, analogías. Estuvimos viendo esos términos. Y ahorita vamos a continuar, es parte todavía de la unidad 1, con lo que viene siendo embriología. Embriología es una ciencia que estudia el embrión, cómo se va formando el ser vivo, o el ser vivo, o un organismo a partir de una sola célula. Bueno, primeras etapas del desarrollo embrionario. Hay una diferencia que tenemos que decir. Embrión y feto. Todos lo hemos escuchado. Se le llama embrión al desarrollo de un organismo antes de los primeros 3 meses, en lo que se está formando. Se llama organogénesis. Y después de los 3 meses ya se llama feto y solamente lo que hace es que va madurando y va creciendo el producto, ¿de acuerdo? Bueno, todo surge obviamente por dos celulitas, una que se llama espermatozoide, que es la célula que viene siendo por parte masculino, ¿sí? Y por otro lado el óvulo, ¿de acuerdo? Obviamente, como lo decía yo, los espermatozoides lo secretan el órgano masculino y los óvulos lo secretan el órgano femenino a partir de los ovarios y a partir de los testículos, ¿de acuerdo? Cuando se juntan, se forma algo que se llama cigoto, ¿sí? Por eso dice aquí el cigoto, huevo o cigoto. El cigoto experimenta una serie de divisiones celulares que tienen como consecuencia el desarrollo del embrión. Bueno, a final de cuentas lo que sucede es que se mete a través de esta membrana y dona sus genes a los genes que ya tiene aquí adentro el óvulo, ¿de acuerdo? Es mucho más grande, alrededor de 100 veces más grande un óvulo que un espermatozoide, ¿sí? Para formar el cigoto interviene necesariamente un óvulo y un espermatozoide, ¿de acuerdo? Ok. Ese cigoto se le llama que es una célula totipotencial. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede convertir en muchos tipos de células, ¿sí? Y pasa por varias etapas. Se llama mórula, blástula, gástula, después de la cual se forman dos capas celulares, que es el epiblasto y hipoblasto. Bueno, esto ahorita se oye un poquito difícil, pero ahorita lo vamos a ir un poquito aclarando, ¿de acuerdo? Tenemos el huevo y cigoto, huevo o cigoto, tenemos el ADN aquí y comienza la primera división. Cuando se divide, esta es una primera división, se divide en dos, se llaman blástulas, ¿sí? ¿Qué quiere decir bastones? Yo no sé dónde vieron la forma de bastones, pero bueno, vamos a hacerle caso aquí a los científicos que las vieron por primera vez, ¿sí? Se van produciendo mitosis sucesivas. Nosotros ya vimos la mitosis en biología. Ustedes saben que es una división de células, ¿verdad? De dos en dos, ¿de acuerdo? Luego vemos 2, luego 4, luego 8, ¿verdad? Y así sucesivamente. De aquí sigue algo muy parecido a una mora, como un racimo de uvas, más bien dicho. Y ahí le dicen mórula, ¿sí? De acuerdo. Después de que, si se fijan, cada uno de estos circulitos que tiene un puntito es una célula, porque ya se empezó a dividir muchos. Después de ese racimo de uvas que les dije, se empezó a dividir. Sí, y se llega a dividir de una manera en la cual se genera esta cavidad. Esta cavidad se llama blastocisto. Bueno, fíjense. La región oscura celular se llama embrioblasto, que es lo amarillo. Se llama embrioblasto porque va a dar lugar al embrión, ¿de acuerdo? O sea, al cuerpo del bebé. Contiene células esféricas uniformes de tamaño y forma, cada uno de los cuales es un blastómero, lo que acabamos de decir. ¿Se acuerdan que dijimos que 2, 4, etcétera? Cada una de esas se llama blastómero. La región clara constituye una sola translúcida, ¿sí? Que se llama trofoblasto. Esta blanca es trofoblasto. Y va a dar origen a la placenta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tiene esta cavidad que se llama blastocele, que es donde va a andar nadando
el embrión, ¿sí? ¿Por qué dónde va a andar nadando? Pues es una cavidad que tiene agua que después se va a convertir en el líquido amniótico, que lo que hace es que el, el feto pues puede estar ahí a gusto, ¿verdad? Si le dan un golpe, el agua lo amortigua, ¿verdad? Sí, y entonces pues está cómodo, ¿sale? Bueno, después de eso, ese trofoblasto se hace más grande, ¿sí? Esas células claras se hacen más grandes y rodean precisamente al embrioblasto que se va a introducir en la cavidad del blastocisto. ¿Sí lo vemos? Se, se hace más grande, se hace más grande. Esto se hace más grande, se hace más grande y rodea totalmente al embrión o el embrioblasto y queda ahí en medio. Por eso quedó así. ¿De acuerdo? Bueno, la fase del periodo germinal es la tercera semana posfecundación, que sigue a una blástula o etapa de disco bilaminar. ¿A qué se refiere? Se fijan, hay una laminita arriba y una laminita abajo. Está dividida por una línea. ¿Sí lo ven? A eso se llama disco bilaminar. Lo de arriba se llaman células hipoblásticas y las de abajo se llaman, perdón, las de arriba se llaman epiblásticas y las de abajo se llaman hipoblásticas. ¿Sale? Y son los dos primeros tejidos primitivos. ¿Sale? Aquí lo vemos, miren. Capa bilaminar, una arriba y una abajo, ¿de acuerdo? Ok, continuamos, fíjense. Esa capa bilaminar, al paso de los días, aquí vemos, arriba epiblasto, ¿de acuerdo? Epi es arriba, hipo es abajo. Y abajo hipoblasto, ¿sí? El azul es el epiblasto y el amarillo es el hipoblasto. Esas son las dos. Pero ¿qué creen? Va a salir un tercer tejido. Ese tercer tejido, aquí dice en la tercera semana, ese tercer tejido va a dar origen a otro tejido más. Y entonces cambian de las tres capas, cambian los nombres, ¿de acuerdo? Ahora el azul, que era el epiblasto, se va a llamar endodermo. ¿Por qué? Porque ya no está arriba, sino está adentro. Endo es adentro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si se fijan que está dentro del amarillo y adentro del rojo, ¿sí? Endodermo. Luego ectodermo, que significa afuera, ¿sí? Exo o ecto significa afuera y el amarillo está afuera. Y luego mesodérmico, meso significa en medio. Empiezan a surgir estas celulitas, que es un tejido nuevo que se llama mesodermo, ¿de acuerdo? Ok, y entonces nos quedan tres tejidos. Esos tres tejidos se llaman los tejidos fundamentales. De esos tejidos se derivan otros tejidos más, que veremos más adelante. Pero por lo pronto vamos a quedarnos con esos tejidos primitivos. El primero de ellos se llama ectodermo. Dijimos que es el que está afuera, ¿sí? El amarillo. Y corresponde, va a dar lugar a la piel, a la epidermis. Epidermis es lo que está abajo de la piel. A las glándulas cutáneas, ¿sí? O sea, de la piel. Al pelo, en su caso si es un ave, las plumas, uñas, garras, pezuñas, cuernos, escamas, etc. Todo lo que está afuera eh, lo va a dar el ectodermo, ¿de acuerdo? Y hay algunas cosas bueno, por ejemplo, el epitelio oral, el esmalte dentario, ese también podemos decir que es algo que está afuera, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto, está adentro de la boca, pero es lo que está en contacto con los alimentos, ¿de acuerdo? Ok. Las glándulas de la boca, el epitelio de la lengua, los labios, lóbulos anterior y medio de la hipófisis, que la hipófisis es una glándula que veremos mucho más adelante, ¿sí? Y al sistema nervioso, esto es importante. El ectodermo da lugar a todo lo de fuera, pero también al sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Encéfalo y médulo espinal. El encéfalo es la manera correcta de llamarle al cerebro, porque después veremos que el cerebro consta de varias estructuras, entre ellas el encéfalo, ¿sí? El encéfalo es lo que conocemos, así como el pedazo de los sesos, ese es el encéfalo, ¿sí?
médula espinal, pares craneales y nervios periféricos. Entonces, en conclusión, el ectodermo da lugar a lo de afuera y todo lo nervioso. ¿De acuerdo? Todos los nervios. Ok, vemos otra vez lo que les dije. Este era epiblasto y este era hipoblasto, pero se convirtió en ectodermo porque está afuera, endodermo y lo que está en medio, mesodermo. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Bueno, continuamos. El endodermo, adentro, les dije yo, y se refiere a todos los revestimientos. ¿Qué se refiere a todos los revestimientos? Tubo digestivo, faringe, esófago, estómago, intestino, hígado, páncreas, epitelio de la mayor parte de la cloaca. Bueno, la cloaca no se refiere exactamente a los humanos, se refiere a... La cloaca es una estructura que comparte, que es de animales, pudiéramos decir, inferiores, ¿verdad? Donde se comparte el lugar donde están sus órganos reproductivos y el lugar donde hacen también el excremento, ¿verdad? Un ejemplo son algunos reptiles y las aves, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué queremos decir? Si se fijan, derivados de la laringe, tráquea, pulmones, etcétera, tiroides, ¿sí? Vejiga urinaria, uretra, etcétera. Como conclusión podemos decir que el endodermo quiere decir que son los tejidos de las vísceras, ¿de acuerdo? Prácticamente. Menos una, el cerebro, ¿verdad? Pero porque es sistema nervioso y que es del ectodermo. Ok, seguimos, entonces es endodermo. Vemos otra vez este asunto que les dije, ¿sí? Donde está la cavidad que les había comentado, ¿verdad? Cómo se fue haciendo poco a poco el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, que es el que veremos a continuación. Mesodermo. El mesodermo corresponde músculos. Hay varios tipos de músculos. Aquí nos dice cuáles: liso, estriado y cardíaco. Esqueleto, cartílago, hueso, etcétera. Órganos esqueletores, riñones y sus conductos. Órganos reproductores, las gónadas. Las gónadas son los órganos reproductores. Este es eh, con otra palabra diciendo lo mismo, ¿sí? Estructuras accesorias de las gónadas. Aparato circulatorio, el corazón. Bueno, más adelante lo veremos, pero el corazón es un músculo. Los vasos sanguíneos, o sea, las arterias y las venas también son músculos, ¿sí? Sangre, vasos linfáticos y tejido hematopoyético. Todo lo que tiene que ver con la sangre. Hemato es la ciencia que estudia la sangre, todas las cuestiones de la sangre. Dentina de los dientes, que es la que está debajo del esmalte, ¿verdad? Y de todas las cavidades del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? El mesodermo básicamente son dos cosas: músculo y esqueleto, ¿sí? Y esos son los tejidos, son los tejidos primitivos. ¿Por qué? Todo esto sale mientras se está formando el feto, las primeras semanas, ¿sí? Ya después, como les dije yo, a los 3 meses aproximadamente, ya están formados todos los órganos y todos los tejidos y ya nada más están madurando y creciendo. ¿Sale? Bueno, entonces dice, las células que conforman las hojas germinales, estas tres que les acabo de decir, no presentan rasgos distintivos y se piensa que son indiferenciadas. El desarrollo ulterior lleva consigo, entre otras cosas, una diferenciación o especialización de los grupos de células que constituyen al organismo. ¿Qué quiere decir? Cuando hemos escuchado de las células madre, se refiere a esto, ¿sí? Células como del mesodermo que pueden formar todo esto. Células del endodermo que pueden formar todo esto si nosotros las inducimos. Células que pueden formar todo esto, siempre y cuando sean inducidas, ¿de acuerdo? Se cree que más adelante, puede ser que a partir de una de esas células madres nosotros podamos formar brazos, unos nuevos órganos, un nuevo corazón, etcétera, ¿sí? Bien, ectodermo, aquí está el encéfalo. Endodermo, aquí están los tejidos de todas
Les decía yo las vísceras y mesodermo los músculos como el corazón. ¿De acuerdo? Ok, seguimos entonces, ¿sale? Por eso dice aquí, cultivo de células madres, ¿sí ven? De aquí podemos hacer eso en teoría, pero aún no puede la ciencia, ¿sí? Tarde o temprano lo va a hacer, pero aún no es posible. Ok, esto es básicamente lo mismo, esta imagencita, ¿verdad? Nos habla del óvulo, con el espermatozoide, el huevo cigoto, el blastocisto, ¿sí? La cavidad que les dije, embrioblasto y trofoblasto, ¿sí? Y luego ya se diferencian en las diferentes mm, células, ¿sí? Que de los diferentes tejidos, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Miren, los tejidos ya sabemos que todos los tejidos están formados por células con las mismas características, ¿sí? Por eso dice, desde los organismos más sencillos, ¿verdad? Están constituidos por una célula, pero los organismos un poquito más complicados están formados por tejidos, ¿sí? Bueno, los animales más complejos, dicen, existen diferentes tipos de células que efectúan dependiendo de las células de diferentes funciones del organismo. Para esto necesitan una especialización celular, ¿sí? Muchas células neuronales sirven para pensar, ¿verdad? Las células hematopoyéticas pues sirven para la sangre, ¿verdad? En este caso habla de células de la glándula mamaria para hacer los pechos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Eh, cada célula es diferenciada y tiene funciones específicas, ¿sí? En conjunto, obviamente, varias células pues alcanzan una mayor eficiencia en un trabajo determinado, en una función. Cada uno de estos grupos se llama tejido, lo que les decía, y se asocian varios tejidos y forman un órgano, ¿sí? Y varios órganos se juntan para hacer un sistema, ¿de acuerdo? Ok, aquí lo dice. Seguimos. Hay cuatro tejidos principales, ¿sí? Hace rato veíamos que eran tres tejidos primitivos, o sea, en formación, y estos son ya cuando se formó el feto, ¿verdad? O el ser vivo, o ya el bebé, ya tiene estos cuatro tejidos principales: epitelial, muscular, conectivo y nervioso. Estos son los principales. De aquí, cada uno tiene varios de los que se diferencian. El que más tiene diferentes subtipos es el conectivo, ¿sí? Conectivo también, o tiene otro nombre, o conjuntivo, ¿de acuerdo? Bueno, en los cuales describiremos a continuación. Empezaremos por el epitelial, ¿sí? Son los tejidos que recubren las superficies corporales, tanto exteriores como interiores. Un ejemplo de ellos es la de la piel, ¿sí? Tiene poco material intercelular, se disponen en una o más capas, protegen contra bacterias y contra los traumas, ¿sí? Y la piel es así, efectivamente, o sea, la piel es una barrera que no permite que, pues, que nos lesionemos o que se nos metan infecciones, ¿sí? Y carece de vasos sanguíneos. No sé si ustedes han intentado alguna vez, se cortan un pedacito de piel y si no es muy profunda no sangra, ¿sí? Se clasifican por el número de capas y su forma, ¿de acuerdo? Este es un subtipo, escamoso simple, y como lo vemos parecen escamas, ¿sí? Son planas e irregulares, vean, no son redonditas ni mucho menos, ¿sí? Aspecto de escamas, son delgadas, sirven de cubierta interna, sin vasos sanguíneos, puede estar en el pericardio y las pleuras de los pulmones. La pleura es una capa que cubre a los pulmones y cubre el pericardio. Peri significa alrededor, eh, cardio significa corazón. En estos últimos segregan un líquido para amortiguar la fricción para los pulmones. Los pulmones tienen un líquido siempre, de otra manera se reventarían al contacto con las costillas, ¿sale? Endotelio. Miren, si ven, aquí están esas celulitas del endotelio y están en un vaso sanguíneo. Este es un corte de un vaso sanguíneo. Puede ser un corte
ya lo vimos antes, sagital, ¿sí? Que la dejó a la mitad y la mitad, ¿de acuerdo? Es escamoso pero especializado, son planas y irregulares. Las células están unidas por una sustancia cementosa permeable. Tiene vasos pequeños, pues si está aquí, tiene unos vasitos también, ¿sí? Cavidades articulares y regulan la difusión de las sustancias, es decir, ayudan a que entren y salgan sustancias que son soluciones, como lo vimos con el profe de bioquímica. ¿Se recuerdan que las soluciones son eh, soluto y el solvente? ¿Sale? Bueno, epitelio estratificado. Estratificado significa estratos. Y vemos cómo hay. Estrato significa como capas. ¿Sí? Y vean cómo está una aquí, otra aquí, otra aquí. Y ahí podemos irlos viendo. Esas son capas. Su función principal es la protección de algunas superficies corporales. Por eso tiene tantas capas. Para que si se desgasta una, sigue la otra. Formado por varias capas de células. Y las capas más bajas son cilíndricas. ¿De acuerdo? Y las de la superficie son planas. Bueno, cuboideo. Obviamente tienen forma de cubo. Son voluminosas. Se encuentran en algunas glándulas, ¿sí? Como la de los túbulos renales o en el ovario, ¿de acuerdo? Luego, epitelio columnar. Vean cómo es como una columnita, ¿sí? Es como una columna, ¿sí? Imaginemos las columnas que hay en su casa, las que hay en la escuela, etcétera, ¿sí? Su altura es mucho mayor que su anchura. Es como si fuera un rectángulo parado, ¿verdad? Obviamente. Forman las cubiertas internas de algunos órganos. Se encuentran, por ejemplo, en el estómago. Y esas que están en el estómago pueden producir jugo gástrico para deshacer los alimentos. Y también moco, para también que no se deshaga solito el estómago. Porque el estómago, si no tuviera ese moco que regula el pH, que ya lo vimos también en bioquímica, si no lo hace alcalino, este, puedes deshacer o digerir el propio estómago. Cuando se agregan sustancias se llaman calciformes, ¿de acuerdo? Luego, epitelio ciliado. Es lo mismo que el columnar, pero tiene unos pelitos que se llaman cilios, ¿de acuerdo? Si se acuerdan en biología vimos esos cilios en las bacterias, ¿recuerdan? Es una modificación del columnar, como les dije, eh, y sirve para mover partículas o residuos, como puede ser de polvo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde lo podemos encontrar? En la tráquea o en los pulmones, ¿sí? Y es la que nos permite toser, porque se nos acumula a veces, uno dice, es que traigo un polvito, efectivamente, sí puede ser partículas de polvo o partículas de otra manera, que lo que hacen es regresarlas y las avienta a través de toser. Y bueno, hay varias, el plano, como ya lo vimos, entre otras el escamoso, ¿verdad? El cuboideo cúbico, perdón, el cilíndrico simple, que ya lo vimos, el cilíndrico ciliado, ¿sí? Y el estratificado, que dijimos que abajo es un poquito columnar y arriba se va haciendo más plano. Bueno, hasta aquí terminamos lo que viene siendo em, el epitelio, el tejido epitelial, perdón, que es básicamente de la piel, lo estuvimos viendo, o de superficies de órganos, ¿sí? Externas de órganos. Continuamos ahora con el muscular, tejido muscular. También se clasifica, tiene su clasificación, son tres. ¿Para qué es el músculo? Pues son los que mueven las extremidades o mueven los órganos, ¿sí? Son los responsables del movimiento y se clasifica en tres, ¿sí? Ahora, las células, cada una de estas es una célula, pero no les llamamos células, les llamamos fibras por su manera de ser. Si ven, es como si fuera un hilo. Les llamamos fibras musculares. Bueno, se clasifican esas tres como les dije. El primero se llama estriado, ¿sí? Y tiene una característica, también se le llama que es voluntario, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Estrías, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Una estría es como una, ya podemos decir, pues como una cicatriz, ¿verdad?
que tienen, se ve estriado. Y es voluntario porque nosotros lo podemos mover a voluntad, ¿sí? Ok. ¿Cuál es un ejemplo de ellas? Pues con los que movemos los brazos, con lo que movemos las piernas, con lo que movemos el cuello, etcétera, ¿sí? Y como dice aquí, son unas bandas cruzadas, o sea, les decía yo, ya no les vamos a decir células a los musculares, no les vamos a decir fibras, ¿sí? O bandas y que tienen esas estrías. Miden de uno a 40 milímetros de longitud, es decir, son largas, pero de anchura 40 micras, es decir, muy poco, ¿sale? Están dotadas de varios núcleos, 20 o más, el estriado, y estas fibras están formadas por fibrillas que se llaman microfibrillas. Cuando se contraen, se deslizan entre sí. Miren, esta es una fibra y aquí está la microfibrilla. Aquí lo vemos. Una fibra y una microfibrilla. ¿Sale? Aquí vemos por qué dice que es estriado. ¿Sí ven? Estas estriaciones y múltiples núcleos. Los núcleos están en morado y las fibras o el citoplasma de estas fibras están en violeta. ¿De acuerdo? Ok. Luego el músculo liso. Bueno, se llama liso porque no se le ven las estriaciones. Sí las tiene, pero no se le ven. ¿Sí? Y es involuntario. ¿Qué quiere decir? No lo podemos mover a voluntad o conscientemente. ¿Cuál es un ejemplo de estas? Son las arterias y las venas, es decir, todos nuestros conductos por donde se mueve la sangre es músculo liso y se contraen y se relajan sin que nosotros nosotros no podamos decir, "Ay, vamos a relajar o a contraer nuestras venas", no lo podemos hacer, ¿sí? No es posible. Pero sí se puede hacer mediante la temperatura. Frío se contraen, con calor se relajan. Eso nos pasa también cuando nos metemos a bañar, ¿verdad? Cuando nos salimos de bañar, ¿cómo estamos? Relajados. Ah, bueno, con agua muy caliente, relajados. Pero si es con fría, es para despertarnos, ¿de acuerdo? Y aquí los vemos, también tienen núcleos, no tienen tantos como el estriado, no se le ven las estrías, ¿sí? Y es involuntario. Y luego el cardíaco está constituido por células alargadas, ¿sí? Formando columnas que se anastomosan irregularmente, es decir, anastomosares se acomodan, ¿sí? Irregularmente, es decir, no están tan ordenaditas como estas, ¿sí? Están más desordenadas. Tienen estriaciones transversales, poseen uno o dos núcleos solamente, es decir, tienen pocos. ¿Y qué creen? ¿Es voluntario o involuntario? Obviamente involuntario. Nosotros no le podemos decir al corazón, ya no latas, ¿verdad? ¿Sí? Tiene otra característica, que tienen mucha sangre. A eso se refiere con irrigadas, ¿sí? Presencia de líneas oscuras, es decir, si se le ven algo de estrías. Eh, y, y poseen bastantes mitocondrias. Y glucógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen mucha energía y están constantemente moviéndose estas fibras. Aquí las vemos, si ven cómo son irregulares, ¿sí? Con sus núcleos, ¿sí? Aquí están cómo están irregulares y con sus núcleos, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora vamos a pasar al tejido conjuntivo o conectivo. Este es el más grande de todos, ¿sale? El que tiene más subdivisiones. Ok. Este, por eso dice es el más ampliamente distribuido en el cuerpo, es el que provee sostén y unión de los demás tejidos y presenta células separadas por abundante material intercelular. Yo siempre les digo a mis alumnos de las otras generaciones y a ustedes también, mi nueva generación 2020 que nos tocó todo este show, ¿verdad? Pero bueno, pues hay que sobreponernos y hay que adaptarnos. Yo siempre les digo que este tejido conjuntivo, les digo que es el tejido de relleno, ¿sí? Es decir, hay mucho porque hay que rellenar espacios, ¿sí? Y se divide en varios: el adiposo, la sangre, el óseo, el cartílago, el conectivo denso, el conectivo laxo.
Vamos a ir viendo cuáles son esos, ¿de acuerdo? Primero me faltó. ¿Cuáles son sus funciones? Sostén y formación. ¿Qué quiere decir eso? Relleno. Función de defensa. Bueno, esa es una característica de la sangre. Ahorita lo veremos. Porque ahí están los cuerpos inmunes. Plástica, regeneración y cicatrización de heridas. Eso también viene en la sangre. ¿Sí? Trófica, alimentación de células. También viene en la sangre. Bueno, empezamos con el tejido conectivo laxo. Son pocas células y mal caracterizadas, inmersas en una matriz semilíquida. Una característica de estas células, de todas las del tejido conjuntivo, es que es una celulita, tiene su núcleo y tiene mucho citoplasma. Tiene su núcleo y tiene mucho citoplasma. Son células grandotas. ¿De acuerdo? En este caso, el conectivo laxo está compuesta por colágeno, flexibles pero también resistentes. ¿Y dónde se encuentran? En la epidermis, en el tejido subcutáneo, en las células adiposas, etcétera. ¿Han escuchado que las cremas tienen colágeno? Bueno, pues es para mantener la suavidad y la tensión de la piel, ¿verdad? Se lo ponen las señoras cuando van envejeciendo, o las muchachas, a veces también, ¿verdad? Entonces eso está aquí en el tejido conectivo laxo. Luego el tejido adiposo, se refiere a la grasa, ¿sí? Así, esa es la manera de decirle nosotros a la grasa, ¿sí? Alguien que está muy gordito le podemos decir científicamente, tú tienes mucho tejido adiposo, ¿de acuerdo? Bueno, células relativamente grandes, en el peso de un hombre normal tiene un 10%, en una mujer 28% del peso. Las mujeres tienen más grasa que los hombres. Eso es una cuestión genética. ¿Dónde se acumula más en las mujeres? En las piernas, en las caderas, en los pechos, ¿sí? Y en los hombres en la zona del abdomen, es decir, la pancita, ¿sí? Bueno, funciones. ¿Cuál es la función del tejido adiposo? Reserva de energía, ¿sí? Es energía en reposo. Como amortiguador, almohadillas para pies, manos, ojos, articulaciones, etcétera. Sí debemos de tener un porcentaje de grasa siempre. Aislamiento térmico, ¿sí? La grasa produce calorcito, ¿sí? Impide la pérdida del calor. Aquí vemos una célula de tejido adiposo. Estos son los núcleos y vean cómo está grande todo esto de la grasa, ¿sí? Aquí les decía ya con los pechos también, ¿verdad? Ok. Luego, líquido circulante. Este es más bien, tejido de líquido circulante. Se refiere a la sangre, ¿sí? Se llama tejido conjuntivo líquido, ¿sí? Y la función de la sangre es transportar nutrientes y oxígeno a los tejidos, ¿sí? El oxígeno y nutrientes como proteínas, vitaminas, etcétera, ¿sí? Aquí vemos, todos estos se llaman, decíamos, eritrocitos, ya no lo vamos a decir glóbulos rojos, eritrocitos, y todo donde están nadando se llama plasma, ¿de acuerdo? Estos que están más grandecitos y más rojitos se llaman plaquetas. Ahorita veremos para qué sirven. Se compone de plasma, ¿sí? Y constituye el 10% del volumen de la sangre. ¿Qué más tiene? Proteínas plasmáticas en un 7%, sales minerales 0.9% y el resto son vitaminas, hormonas, aminoácidos y lípidos, ¿sí? Todo esto es lo que anda circulando en la sangre, ¿sí? Se divide en dos, eso del plasma que les acabo de decir y el otro que son los elementos figurados o elementos formes o células de la sangre. Eritrocitos no tienen núcleo, tienen forma de disco bicóncavo porque tienen una concavidad superior y una inferior. Ya platicamos por ahí en otra clase de eso. Donde se aloja, es bicóncavo porque en una de esas concavidades se aloja el oxígeno y en otra el dióxido de carbono. Hay aproximadamente 5 millones por mililitro en el hombre. Hay 4.5 millones de mililitros por la mujer. Esto se refiere a que regularmente el hombre es un poquito más grande en volumen que la mujer, pero podemos dejarlo en 5 millones de hombre y mujer, ¿de acuerdo?
¿Cuánto viven? Viven 120 días los eritrocitos, ¿de acuerdo? Tiene una fecha de vida. Luego, los otros son los glóbulos blancos, los hemos escuchado, pero nosotros lo vamos a decir leucocitos, eso es el nombre científico. Leuco significa blanco, ¿sí? Aunque, bueno, para ser sinceros, son incolores e intervienen en las defensas celulares, ¿sí? Les decía yo hace rato que todo eso de la defensa tenía que ver con las células de la sangre. Y estos existen de 5 a 10 mil, ¿sí? Fíjense, mientras acá son millones, 5 millones, estos son 5 a 10 mil, son muchos menos. Y son los que esperamos que ahora con esto del coronavirus, pues nos protejan. Esta es una foto de unos eritrocitos, miren qué bonitos se ven, ¿sí? Como si fueran unos Fruit Loops, pero nada más que no tienen el agujero, ¿verdad? O sea, son bicóncavos nada más, ¿sale? Ok, leucocitos se dividen en uno, 2, 3, 4, 5 diferentes. Que los veremos, no los vamos a ver en este semestre, los vamos a ver hasta el semestre que entra, para qué sirven cada uno de ellos. Neutrófilos del 55 al 65% son los que más hay. Luego siguen los linfocitos del 25 al 35. Luego siguen los monocitos del 3 al 10. Los eosinófilos de 2 al 3 y los basófilos el 0.5%. Todos estos son células, son leucocitos y son células de la defensa. Es decir, se comen las bacterias, se comen los virus, se comen la basura, se comen células muertas, se comen células defectuosas, todo lo que nos sirve. Nos ayuda a mantenernos sanos, ¿de acuerdo? Aquí vemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿de acuerdo? Ok. Luego las plaquetas, les decía yo, tampoco tienen núcleo. Ah, se me olvidaba, los leucocitos sí tienen, son las únicas células son las únicas células de la sangre que sí tienen núcleo. Ni las plaquetas ni los eritrocitos tienen. Su número es muy variable, es de 150,000 a 300,000. Su vida es de 9 días. Estos viven mucho menos. Luego, ¿su función cuál es? Es impedir la salida por aglutinación de la sangre cuando los vasos se rompen. Cuando tenemos una cortada y nos está saliendo sangre, quien tapa esa salida de sangre, presionamos y nos esperamos un ratito ahora que se nos quite. Bueno, pues estamos esperando a que las plaquetas hagan su trabajo. Y van y taponan el agujero. Miren, aquí están en un agujero. Fueron y lo taponearon. ¿Sí? Imagínense que se rompió un vaso y que le ponemos, ¿qué les gusta? Plastiloca. Y ahí la presionamos en donde está el agujerito. Eso es lo que están haciendo ellos. ¿Sí? Ok, hasta aquí terminamos con el tejido circulante, ¿sí? Pasamos con el tejido fibroso. El tejido fibroso se va a dividir en el tejido cartilaginoso y el tejido, el tejido cartilaginoso. Vamos a ver. Está constituido por fibras colágenas muy juntas y paralelas y poca elasticidad. Estos forman los ligamentos. Y hemos escuchado de los ligamentos que están en las articulaciones, ¿verdad? Los ligamentos juntan huesos, eh, hueso con hueso, ¿de acuerdo? Y los tendones juntan huesos con músculos, ¿de acuerdo? Ok, bueno, seguimos. Ese es el tejido fibroso. Luego, el tejido cartilaginoso, todos hemos escuchado, bueno, se me pasaba, todos hemos escuchado los ligamentos y los tendones. Como ya les dije, los que ligan hueso con hueso son ligamentos y los tendones son hueso con músculos, ¿sale? Y todos los hemos escuchado por lesiones que tienen o que hemos tenido nosotros o que han tenido deportistas, ¿sí? Luego está el tejido cartilaginoso. Sí, este tejido cartilaginoso, hemos escuchado de los cartílagos, por ejemplo, si nosotros agarramos nuestra oreja es cartílago, nuestra nariz es cartílago, pero tenemos otros cartílagos más. ¿Para qué sirve? Tiene una función de soporte y facilita los movimientos articulares. Casi todos sirven para facilitar movimientos articulares, para que no choque hueso con hueso, ¿sí? Sino que choque a través de una almohadilla suavecita
que es un cartílago, ¿verdad? Para que pueda durar mucho tiempo moviéndose, ¿sí? Suavice ese movimiento. Sus células de los cartílagos se llaman condrocitos y no poseen vasos sanguíneos ni nervios. Por eso cuando eh, les hacen a los niños, a los bebés, o ya a la gente grande también que quiere, un agujero en la oreja para un arete, pues casi no sangra, lo único que sangra es un poquito la epidermis, ¿sale? Bueno, cartílago hialino es el más frecuente, ¿sí? Tiene un color azulado y translúcido, aquí lo vemos, medio azuladito. Ah, son los tipos de cartílago, ¿sale? Forma el esqueleto del embrión, ¿sí? Hay algo que no habíamos dicho, pero resulta que todos nuestros huesos que tenemos ahorita, alguna vez cuando fuimos embriones, eran cartílagos, ¿sí? Y ese era cartílago hialino. Bueno, ya en los nacidos, las fosas nasales, la tráquea, los bronquios, la parte ventral de las costillas, ventrales hacia adelante, recuerden, y partes de articulaciones de los huesos largos. Un hueso largo es el fémur o el húmero. El fémur es el de la pierna, el húmero es el del brazo, ¿de acuerdo? Cartílago elástico. Este tiene un color amarillo y porque tiene una sustancia que se llama elastina, por eso es elástico, es una proteína, ¿sí? Y se encuentra en la oreja y en la laringe, ¿sí? ¿De acuerdo? El cartílago fibroso, este cartílago fibroso es el más duro de los tres, ¿de acuerdo? Del hialino, del elástico y del fibroso, ¿sale? Y lo encontramos entre los discos intervertebrales, ¿sí? Los discos intervertebrales son no sé si han escuchado, ¿no? Pues que le salió una hernia en los discos, ¿verdad? Bueno, se refiere a que nosotros todas las vértebras que tenemos, la columna vertebral son una serie de vértebras, varias, son 7, 5 y 5, son 17. eh, y en medio de cada una de ellas, para que no pegue vértebra con vértebra, hay cartílago, es fibroso, ¿sí? Ahí estamos en los vertebrales y en la sínfisis púbica. ¿Cuál es la sínfisis púbica? Bueno, entre dos huesos que se llaman eh, coxales, ¿sí? Tienen una parte que está situada, pues por ahí por donde está el pubis, donde están alojados los órganos sexuales o las gónadas, ¿sí? Y ahí se encuentra insertado este cartílago, ¿sale? Bueno, de aquí ya nos pasamos al óseo. El óseo, pues es el de los huesos, ¿verdad? Como bien sabemos, es uno de los tejidos más rígidos y resistentes del cuerpo y está formado por tres tipos de células. Ya dijimos, la de los cartílagos, condrocitos. La de los huesos se llaman osteocitos, así se llaman. Los maduros. Pero cuando se están formando se llaman osteoblastos. ¿Se acuerdan cuando iniciamos la clase? Hablábamos de los blastómeros. Blasto significa bastón. Bueno, osteoblasto cuando inician, osteocitos cuando están maduros y osteoclastos. Estos son este, muy especiales porque reabsorben y remodelan los tejidos. Es decir, se comen poquito hueso y los osteoblastos producen hueso. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, ustedes saben que yo soy dentista y estudié un diplomado de ortodoncia. Bueno, entonces yo pongo brackets. Esos de ortodoncia son los brackets. Y es un ejemplo muy padre para esto. Cuando nosotros tratamos de mover unos dientes chuecos, ¿verdad? Que están chuequitos, ponemos los brackets con unos alambres y los vamos jalando hacia donde queremos. Mientras los vamos jalando, los osteoclastos quitan todo ese hueso que se está comiendo todo ese hueso que le impide al diente estar derecho. Y se lo va comiendo por la presión, lo va quitando, lo va quitando. Y cuando llega al lugar donde está indicado,
el hueso está muy tocado, es decir, está un poquito desgastado, pero los osteoblastos van a formar hueso nuevo. Y entonces ahí lo dejamos. ¿Cómo ven? Bueno, y entonces vemos que tenemos el núcleo, ¿verdad? El osteocito y tiene su matriz, ¿verdad? Su citoplasma. Como hemos dicho, son citoplasmas de todos los tejidos conjuntivos. Sus citoplasmas son muy grandes, ¿sí? En relación al núcleo. Pasamos al último de los tipos de los tejidos principales, que es el tejido nervioso. Bueno, durante la evolución de los metazoos son los animales superiores, zoo animal, meta superior, evolucionaron para coordinar sus funciones del sistema nervioso y endocrino. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que solamente los animales superiores tenemos estos dos tipos de sistemas, se llaman sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro o encéfalo y la médula espinal, la que pasa a través de los agujeros intervertebrales. Y el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios y ganglios nerviosos. Es decir, todos los nervios conforman el sistema nervioso periférico. Y lo del centro, que es el cerebro y la médula, sistema nervioso central, porque de ahí parten los nervios. De esa central parten los nervios. Y aquí vemos las células nerviosas, que se llaman neuronas, ¿de acuerdo? Eh, bueno, aquí vemos una foto del cerebro que está cortada, ¿de qué manera? Si habláramos de los planos, está cortada de una manera coronal, ¿de acuerdo? Es decir, deja una parte anterior y una parte posterior. Ok, bueno, le vamos a seguir aquí con las neuronas, ¿sale? Estamos hablando de las neuronas. Las neuronas tienen morfo, significa forma. Tienen tres componentes, las neuronas. El centro, que se llama pericarion, ¿sí? Es el centro de la célula. Y las dendritas, que reciben estímulos del medio ambiente. Las dendritas reciben estímulos del medio ambiente. Y el axón coordina o contacta con otras neuronas. Vamos a ver una imagencita. Decíamos, dendritas, que son estas, si se fijan es como un árbol, ¿sí? Este árbol tiene su tronco, como su follaje y sus raíces finales, ¿sí? Estas raíces finales, miren, ¿sí saben por dónde respiran los árboles? Los árboles respiran por las hojas. Muchas veces podemos decir, no, por las raíces, no, por las hojas, es por donde respiran. Bueno, entonces, al igual que los árboles, estas dendritas lo que hacen es recibir el estímulo del medio ambiente, ¿verdad? Reciben un estímulo. En este caso, ¿qué estímulo pueden recibir? Pues una visualización, o sea, para el ojo, un sonido para el oído, ¿verdad? Un olor para el olfato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedo entender? Y llega aquí al centro de la célula, que es el pericardio, ¿sí? Y esta puede compartir con otras células o con otras neuronas esa información por medio del axón, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las funciones fundamentales de este tejido? Bueno, primero, detectar, transmitir, analizar y utilizar las informaciones generadas por los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Olfato, gusto, vista, tacto y se me fue el otro. Y oído. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es su función principal. Su segunda función es organizar y coordinar directo o indirectamente casi todas las funciones motoras, viscerales, endocrinas y psíquicas. ¿Qué quiere decir? Coordina si nos movemos o no. Eso se refiere con motores. Coordina lo visceral, lo que hacen nuestras vísceras, nuestros órganos, aunque nosotros no lo mandemos, ¿sí? Coordina endocrinas, lo de las hormonas, todas las sustancias que nos segregamos, ¿sí? Aunque no es conscientemente.
y psíquicas, lo que pensamos, ¿de acuerdo? Hasta ahí terminaríamos la unidad 1, ¿de acuerdo? De aquí va a ser un trabajo por ahí que yo les voy a pasar por el WhatsApp o bien por el Classroom, ¿sí? Y presentaríamos también un examen. Para eso nos pondremos pues, de acuerdo en las fechas a través del WhatsApp. Saludos y hasta aquí terminamos la unidad 1, la unidad 1 de fisiología comparada. No, perdón, anatomía comparada.